Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo lo van a ver este video. Lo estamos grabando, pero por aquellos que vamos a ponerlos en, la- en YouTube y en el YouTube que tengo que se conoce como EMET semanal, un proyecto que estamos trabajando para toda la semana subir una palabra. Eh, Antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos con aquellos que están eh, necesitados de un poco de orientación con relación a los conflictos que estamos viviendo en estos tiempos y damos gracias, ¿verdad? Porque no porque hayan conflictos, sino porque estamos viendo cumplimientos proféticos delante de nuestros ojos, siendo testigos oculares y de conocimiento bíblico de que tú estás a las puertas, enviar a tu hijo a recoger tu iglesia, a establecerla sobre esta tierra y gobernar todas las naciones por el tiempo que tú determines. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Dame la sabiduría para poder dirigir y a esta pequeño grupo de hombres y mujeres que están ávidos de este conocimiento, añadirle más conocimiento a lo que ya tienen, Señor, y que podamos todos eh, cumplir con tu propósito, que es manifestar a Cristo en este tiempo crucial con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor. Amén. Buenas tardes, volvemos otra vez a decirlo, ¿verdad? Y buenas noches y buenos días, según el día que este video llega al conocimiento de alguien. Esta noche vamos a estar hablando, como dije y anuncié, sobre el Islam y el judaísmo y lo que todo creyente debe tener. Ya Edwin estará subiendo el video, el PowerPoint, eh, eh, pero al final vamos a estar enviando eh, el link para que puedan tener también este video, este PowerPoint. Y y es algo que ha venido porque como maestro me preocupa, ¿verdad? Que Casa de Fe Bendición tenga un conocimiento amplio de lo que está pasando. No soy, soy autodidacta, ¿verdad? Y me paso estudiando las escrituras y viendo, eh, como decíamos un tiempo atrás, viendo los tiempos, ¿verdad? Y tratar de discernir. No porque queremos irnos de esta tierra, sino porque queremos manifestar a Cristo a todos aquellos que están todavía sin conocer. Así que antes de comenzar, la pregunta viene y me han dicho, ¿verdad? ¿Por qué estudiar estas dos tradiciones? No son las únicas, pero son las que nos competen como creyentes en las escrituras que tenemos, que That's the sound of han llegado hasta nuestras manos y queremos tratar estas, aunque en un video, en una transmisión próxima, estaré también hablando de las 8 eh, tendencias religiosas que hay, que están, estas dos también son parte de ellas. No son las únicas, pero son las que nosotros compartimos. Son las que nosotros compartimos en nuestras creencias. Así que, ¿por qué estudiar el Islam y el judaísmo? Lo que dice la próxima vista
En la próxima vista dice, ¿por qué estudiar el Islam y el judaísmo? Los noticieros, porque la gente dice, los noticieros están atestados de tanta información, muchas de ellas son muy fake, no son reales de lo que está sucediendo. Estamos bajo un tiempo de guerra, eso sí, es una realidad. Y hay un velo en la humanidad en este tiempo que a muchos no dejan ver lo que realmente está sucediendo. Porque la gente está en las redes y está esparciendo odio, están esparciendo miedo, hay generalizaciones. Tratan a todas las tendencias religiosas en una misma categoría, como falsa, como exagerada, que no se pueden creer, por muchas razones, todas las razones que usted sabe que han tenido. Puedes pasar a la próxima positiva, eso. Entonces, lo que necesita el creyente, ¿qué necesitamos nosotros entender de todo esto? Tener un conocimiento confiable o verificable y honesto, que usted pueda verificar. Por eso es que cuando yo le dé el PDF, usted va a tener todas las referencias para que usted también lo pueda verificar, inclusive puede ampliar lo que yo hice, ¿verdad? Porque esto está cambiando constantemente. Todo el tiempo está cambiando la información. Así que tenemos también discernimiento espiritual basado en las escrituras, que es lo que necesitamos, no en forma dogmática, no en forma religiosa, no en forma de una tendencia de opiniones de diferentes tipos. Así que esa es parte de lo que queremos. Generar un amor genuino por las personas y no por sus errores. Herramientas para compartir el evangelio con aquellos que están necesitados en este tiempo. Y dentro de estas dos tendencias religiosas, el Islam y el judaísmo, hay muchas personas que necesitan, la mayoría de ellos necesitan conocer a Cristo como nosotros lo hemos conocido, como lo estamos conociendo y lo seguiremos creciendo en el conocimiento de Él. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocer no es aprobar. Es el primer paso para amar bien a aquellos que están en necesidad. Entonces, comenzamos. ¿De dónde vienen estas dos tendencias religiosas? El origen del Islam y el origen del judaísmo. Dice en el primero, el judaísmo es la religión más antigua del monoteísmo. Hay muchas religiones, pero no todas son monoteístas. Cuando digo monoteísmo es que creemos en un solo Dios. En el caso de los cristianos, de nosotros los cristianos, es un Dios que se ha manifestado en tres muchos le dicen personas, pero tres manifestaciones diferentes de un mismo Dios. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Es una acción que cada uno lleva a cabo, ¿verdad? Y dice, el judaísmo nace con el llamado de Dios a Abraham. Eso está en las Escrituras, capítulo 12 en adelante. Y lo llamó en Mesopotamia. ¿Dónde era Mesopotamia? Entre Irán, Irak
e Irán. Un lugar llamado Ur de los Caldeos, pero yo no voy a entrar en la historia, ¿verdad? Lo que quiero es llevarlo a que usted conozca de dónde salió. Fue confirmado un pacto en el monte de Sinaí. Eso fue en el 1446 antes de Cristo. Allí Dios llama a Moisés, estando en Egipto, y allí lo saca al pueblo, y usted conoce esta historia, está en la Escritura, capítulo 3 o 4 de Éxodo, y usted puede leer ahí cómo Dios hace que el faraón de Egipto libere al pueblo de Israel y vaya al lugar donde él había determinado ir para adorarle, para servirle, para celebrarle fiesta. Y quiero marcar todas estas palabras porque próximamente estamos empezando a hablar también sobre las fiestas bíblicas, las fiestas de Yahweh, no las fiestas de los judíos, pero ese es otro capítulo. Tiene un libro sagrado, se le conoce como la Torá, son los primeros 5 libros, los profetas, todos los profetas, y los escritos son los libros de poesía y los que tienen que ver con toda esta lírica que ellos desarrollaron. A todas estas 3 partes se le conoce como el Tanaj. El Tanaj. Y es es un acróstico de esas mismas secciones, Torá, profeta y escrito, pero obviamente en hebreo. Y solamente hay un Dios, ¿verdad? Para el judaísmo. Para el judaísmo hay un solo Dios, que es Yahweh. Uno eterno, personal y que actúa en la historia. Estoy hablando del judaísmo, no estoy mezclando ahora judaísmo con cristianismo. Es solamente única y exclusivamente el judaísmo. Fue la primera tendencia religiosa del monoteísmo. Todas las demás 70 naciones tenían sus cientos y cientos de dioses. Pero el judaísmo, el que salió de Egipto y que estableció Dios por medio de Moisés, fue un solo Dios. A ese es el que nosotros estamos refiriendo en esta hora. Ellos esperan el Mesías. Casi el 60 o el 80% de la población judía está esperando el Mesías. Nosotros ya lo encontramos. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Mashiach, Yeshua, el Mesías, Cristo, es la traducción de Mesías en hebreo, en griego, perdón. Y ellos están esperando que se manifieste el Mesías. Y sí, lo van a encontrar y van a encontrar que era aquel que fue crucificado y que sus padres los habían rechazado en aquel momento. Pero esa no es una historia, seguimos con esto. Y ese es el punto central de diferencia entre nosotros. 15 millones de judíos hay ahora mismo en el mundo, en pequeños grupos y grande influencia en la historia. Ahora mismo son 4.000 años de historia documentada. Así que esta tendencia religiosa, que es la más antigua del mundo, que cree en un solo Dios. Dice Génesis 12, 1 al 3, dice, y Yahweh llamó a Abraham, haré de ti una nación grande, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa es la base de la visión de Casa de Fe Bendición. Y de ahí parte la misión, que es adorar, discipular, enviar y
no lo tenía aquí, pero adorar, discipular, alguien que me ilustre la del medio, pero sé que la última es enviar. Anyway, vamos entonces a la próxima. Quiero que te entiendas. Entre Israel y Estados Unidos tienen el 87% de todos los judíos en el mundo. Así que por eso es que hay algo por ahí. No queremos entrar en esos detalles. Pues en una de las próximas presentaciones vamos a estar hablando sobre esto. Entonces, el Islam. Vamos a hablar del Islam. El Islam es la religión de las tres, entre el judaísmo, cristianismo y el Islam. Es la más joven. Primero fue el judaísmo, después vino el cristianismo, que nace del judaísmo reformado por Cristo, y ahora, al final, hace muy pocos siglos, nace esta versión del Islam, esta tendencia. Nace en el 570, nace con Mahoma, es el fundador de esta religión, y en la Meca. La Meca es un punto cercano en Arabia, por eso los árabes, no Irán, los árabes, el mundo árabe allá al sur, donde está Dubái, toda esta gente, ellos son los custodios de la Meca. En el 610 tiene la primera revelación en una cueva. Supuesta, lo que dice la historia es que un ángel se le apareció, y el ángel Gabriel, durante el tiempo que ellos celebran como Ramadán. El Islam significa sumisión total a Dios. Esa es la traducción de Islam. Musulmán es quien se somete. Así que un musulmán practica el Islam porque está sometido a lo que Dios, a la sumisión total de Dios. Esas son el juego de palabras que encontramos aquí. Entonces, Alá no es un Dios diferente para el Islam. Es la palabra árabe para Dios. Cuando usted traduce Alá en árabe, quiere decir la palabra Dios. Misma que usan los cristianos árabes. Los cristianos que se han convertido, los árabes que se han convertido al cristianismo, siguen hablando de Dios y lo llaman a Alá. No lo llaman Jehová, como nosotros acá, o le dicen Yahweh, ellos le dicen Alá. Entonces, el Corán, que es el libro que Mahoma reclama que Dios le dio a través de Gabriel, tiene 114 capítulos, más los dichos, las opiniones, la inspiración de Mahoma. Se le conoce como hadices, y los capítulos se le conoce como suras. Hoy, escuche, hoy, bueno, al día que hice el PowerPoint, habían 2.000 millones de musulmanes. O sea, el 25% de la humanidad actual. Obviamente ellos están haciendo un trabajo de evangelismo, vamos a ponerlo de esa forma. Están hablándole a mucha gente en todos los países, en todas las naciones. Así que este número se está moviendo hacia muchos más ahora mismo debe estar miles y miles convirtiéndose al Islam.
Así que, y convirtiéndose en musulmanes. Así que seguimos a la próxima. La conexión de estas dos religiones es Abraham. Es la convergencia, como decimos, ¿verdad? Convergen estas dos religiones en una persona, Abraham y sus dos hijos. Acuérdense que Abraham tuvo a Isaac, pero primero tuvo a Ismael. Ismael es el patriarca, por decirlo de esa forma, de los árabes. Y los árabes nacen dentro de los árabes. Nace el Islam por medio de Mahoma, que desciende de Ismael. Dios estaba con él, dice el capítulo 21 de 21:20, que cuando fue despachado o expulsado por una situación familiar, Abraham echa a Ismael en el camino y a su concubina, Agar. Allí un ángel se le apareció a Agar y me dice: no te preocupes, que no van a morir, porque Dios se ha acordado de Ismael y lo va a prosperar. Y pueden ver las profecías, la palabra de bendición que se soltó sobre los ismaelitas o los árabes, aunque ellos tengan el Islam, por medio de Mahoma. Sobre ellos Dios declaró una bendición. Y tenemos que empezar a reformar nuestras mentes, porque todo lo que se habla es de la tendencia de una sección del Islam, que no son todos. Así que Isaac es el patriarca, el hijo de Abraham, fue el que sucedió a la línea mesiánica, la promesa que le dio Dios a Abraham. Isaac recibe esa promesa. De ahí salen los judíos y de los judíos salen los cristianos. Es la línea del Mesías, Cristo. Y hay un pacto de salvación sobre esta tendencia religiosa. Y tengo que hablarlo así para que ustedes me puedan entender. Aquí hay dos personas que salen de la misma fuente, de Abraham. Isaac, que la mamá era Sara, e Ismael, que era Agar. Del primero salen los judíos y los cristianos, y del otro, de Ismael, salen los árabes e Islam. Hasta ahí vamos a seguir. ¿En qué creen? Esa es una parte importante de todo esto. Vamos a ver una tabla que se hizo, la hice, ¿verdad? Para que podamos diferenciar los 6 pilares de cada uno de ellos. Los judíos, vamos a buscar los judíos. La primera dice: Dios es uno. Tienen la Torá, que son los cinco libros que escribió Moisés, que fue la revelación divina directa de Moisés, de Dios a Moisés, que es eterna y es inmutable. Aunque la haya escrito él, no es la palabra de Moisés, sino es la palabra de Yahweh, de ese Dios eterno, invisible, pero muy palpable. Créame. De ahí salen los profetas. Tienen los profetas, son los mensajeros verdaderos de Dios. El mayor de ellos, Moisés. Tienen al Mesías. Ese es uno de los pilares de la fe de los judíos.
Ellos creen en el Mesías, no en Cristo. Ellos creen que el Mesías va a venir a restaurar a Israel. Para ellos aún no ha llegado. Esos son un grupo de ellos. Hay muchas conversiones en este momento de los judíos reconociendo a Yeshua como el Hijo de Dios y el Salvador, el Libertador, el que va a establecer el reino milenial. Creen en la vida futura, la eternidad, la resurrección de los muertos y el juicio final. Y pueblo elegido. Israel, aunque la mayoría de las religiones lo nieguen, es un pueblo elegido y sigue siendo elegido. Tiene una misión especial en la historia, como está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Israel no sale de la historia. Y Apocalipsis son los tiempos futuros y todo tiene que ver allí también con Israel. Todas las cosas, la mayoría de lo que habla el libro de Apocalipsis tiene que ver con Israel. Entonces, el punto clave para el judaísmo, el Mesías aún no ha venido. Para nosotros, Yeshua ya vino, que es el Mesías verdadero, real, y lo hemos aceptado de esa forma, y es la persona a la que nosotros tenemos que imitar. Lo dice la Escritura: haced lo que yo hago, decía Jesús, o Yeshua, o Cristo. Esta diferencia es el centro de todo y la puerta al diálogo más importante. Vamos a ver los 6 pilares de la fe, o los artículos de fe del Islam. Ellos creen en Alá, que es un solo Dios. Creen que tiene un hijo. Creer que tiene un hijo, Trinidad, ese es pecado. Ellos no creen que haya una Trinidad. Eso lo creemos los cristianos y algunos judíos. Ellos no creen que haya un hijo, no hay Trinidad. Es el pecado más grave. Y ahí le puse la palabra pecado en griego, en árabe. Y ellos creen en ángeles. De hecho, el Corán, las escrituras que le estableció Mahoma en el 500 en el siglo V de esta era que nosotros estamos viviendo, se lo entregó un ángel. Esa es la versión que dan de Mahoma en una cueva. El ángel se le aparece y le da todo escrito. Y él le añadió sus experiencias. Ya lo vimos anteriormente. Tiene libros. Ellos saben de la Torá. Ellos saben de los Salmos. Ellos saben del Evangelio y el Corán. Pero los anteriores fueron corrompidos. Torá, Salmo y Evangelio, aunque eran palabras que ellos reconocieron, ellos entendieron por Mahoma de que el Corán que eso estaban corrompidos y solo el Corán es perfecto, y todavía lo siguen manteniendo como punto de fe. Los profetas, 124,000 profetas enviados por Dios, según el Corán. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Isaac, que es Jesús. Eso lo aprendimos cuando fuimos a trabajar con musulmanes en España, en Tarifa. Y Mahoma es el último y el mayor. Ya no es Abraham, no es Moisés. En el judaísmo y en
y en los escritos proféticos, pues es Moisés. Pero en el caso de los que practican el Islam, el último y mayor profeta que ha pasado por la tierra es Mahoma. Tienen conocimiento y creen que hay un juicio fin, un día de juicio. Todos resucitarán, obras pasadas pesadas en balanza, el paraíso o fuego, según sus obras. Eso también lo hablan, lo entienden en otras religiones. Pero estos son los pilares, esto es la parte central a lo que todo esto, el conocimiento de todo esto es bueno. Porque cuando usted se siente a hablar con un musulmán, usted puede saber de qué está hablando. Y usted puede también ir en una conversación y conectarse para poder hablar sobre el Evangelio. Tienen un decreto. Todo lo bueno y lo malo fue premeditado por Alá, por Dios, el Dios de la forma en que ellos le llaman a Dios. Y es una creencia fuerte, tienen una creencia fuerte en el destino. Muy fuerte, muy fuerte. Ellos entienden que llegarán en un momento dado y van a poder ganarse el cielo de diferentes formas. Vamos para la próxima. Lo que el Islam dice de Jesús. Vamos a ver qué dice de Jesús. De Isa. Sepan que si usted se acerca a un judío, un árabe, musulmán islámico, que no todos son islámicos, pero si usted se acerca a un musulmán, usted le dice, le empieza a hablar de Isa, ellos le van a abrir el oído. Porque porque él también ellos conocen a Jesús, pero lo conocen como un profeta. Nosotros lo conocemos como el único mediador entre Dios y el hombre, y en quien en todas las rodillas se doblará. Esas son diferencias. Pero en este caso el Corán dice de Isa. ¿Qué dice el Corán? Que nació de un nacimiento virginal de María. Lo afirman. Que hizo milagros, sanó, resucitó muerto, habló desde el bebé. Es la palabra de Alá, de Dios, y el espíritu de él. Eso está en el Corán. Pero no murió en una cruz. Él se fue a otro lugar. O sea, que otro murió por él. No es hijo de Dios. Eso sería una blasfemia. Porque Alá para ellos es único. No hay nadie junto con él. Al regresar, eliminará el cristianismo. Eso es lo que dicen ellos. Y orará como musulmán. Eso habla de cómo ven a Jesús. Que él va a venir, pero va a venir para eliminar a los cristianos y establecer el Islam junto con el redentor de ellos. Y orará como musulmán. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia enseña que el nacimiento fue virginal y está confirmado por los evangelios y por Isaías. Que hizo milagros, los evangelios los confirman plena y completamente. Están las referencias de testimonio allí. Que es la palabra de Dios y el espíritu de él. Él mismo era el verbo que dice Juan, y el verbo era Dios. No, ellos dicen que no murió, pero sí vemos que hubo una cruz que es el centro de la justificación de cada uno de nosotros, porque por su sangre fuimos nosotros justificados, y por su resurrección alcanzamos el derecho de ser llamados hijos de Dios.
no dicen que no es el Hijo de Dios, y en Juan 10:30 dice, él mismo, Jesús, dice, yo y el Padre somos uno. Al regresar, ellos dicen que eliminarán el cristianismo, pero en Apocalipsis 19:16 dice, Rey de reyes, Señor de señores. Punto. Esa es la palabra que está, y decimos, ¿verdad? Punto de encuentro evangelístico. Cuando digo punto de encuentro evangelístico, podemos, aquí hay puertas para usted entrarle a un musulmán y poder testificar por su misma experiencia y por su propia, con esta información que te estamos dando. Porque no puedes ir a pelear con ellos. A nosotros se nos enseñó en Tarifa que háblale de Isa y abres la puerta. Porque ellos saben quién es Isa. Y les puedes entregar una tarjetita que nos podemos conseguir que tiene el evangelio completo. Y cuando tú le dices que ese es el evangelio de Isa, ellos lo toman, porque en la Corán dice que ellos tienen que leer al menos una vez en su vida el evangelio. En árabe, como ustedes quieran. Pero ellos tienen que leerlo. Y es interesante. El propio Corán llama a Jesús la palabra de Alá. Esa es una puerta bien fuerte que nosotros podemos usar para entablar un diálogo. Pregunta, ¿por qué una palabra de Dios necesitaría ser rescatada de una cruz? Esas mayormente son puertas. Le estoy dando herramientas para los que viven con musulmanes o los que trabajan con musulmanes. Cuando el vecino, que posiblemente va a llegar algún vecino por allí musulmán, su jefe, sus compañeros, y en lugares cerca donde usted trabaje también hay musulmanes. ¿Cómo practican su fe? 5 pilares del Islam y la vida religiosa. Ellos profesan la fe, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Pronunciarla es convertirse al Islam. Esa es la confesión de fe de una persona que se va a convertir. Está el Salat, la oración ritual, que son 5 veces al día. No importa dónde estén, siempre van a mirar hacia la Meca, y no importa si le tocó la hora en un parque, en un restaurante, ellos van a abrir su store, la alfombra que ellos siempre andan, y se van a inclinar hacia la Meca a hacer sus oraciones. Dar limosna es obligado. El 2% del excedente de riqueza anual de cada uno de ellos es obligado en el Islam. Está el ayuno de Ramadán, que es un mes completo, y está la peregrinación a la Meca. Eso es, como dije, allí en Arabia Saudita. Al menos una vez en la vida, un buen musulmán que practique el Islam correctamente va a cumplir con una vez en la vida ir a la Meca y hacer sus oraciones y estar en el Ramadán. Vamos a seguir. La vida religiosa judía, para hacer una comparación, ¿verdad?, de cómo ellos hacen y la vida religiosa judía. Los judíos toda la semana, todos los sábados, viernes a sábado, celebran el Shabbat en una sinagoga y tiene fiestas. Las hemos hablado, las hemos practicado, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, está ahí, no incluí, pues no me daba este espacio para ponerlas todas, pero está también
Shavuot, Pentecostés y Tabernáculo, que lo hemos practicado y lo hemos hecho. Y ellos tienen el Islam, ¿verdad? Rompe con el ayuno de Ramadán y las fiestas del sacrificio de Abraham, el sacrificio de Isaac que hizo Abraham. Ellos también lo celebran como una fiesta. En mezquita versus sinagoga, la sinagoga es una casa de reunión, no es un templo de sacrificio. El templo fue destruido en el 70. El rabino es un maestro, un no sacerdote mediador. La mezquita es el lugar donde ellos se postran. Es un centro comunitario, es un centro educativo, pero también se celebran juicios en el mundo islámico clásico. A eso se le conoce como la ley Sharia. Cada mezquita se convierte en un tribunal, en una especie de tribunal. Cuando tu vecino judío no viene el viernes por la tarde, o tu compañero musulmán pide pausa el viernes al mediodía, ahora vas a saber por qué. El conocimiento previene el conflicto. Creo que estamos bien hasta ahí. Seguimos. ¿Qué comen? ¿Qué comen los judíos y cómo se visten? Vamos a hablar un poco de eso. No mucho, pues usted va a tener esto, pues quiero abrir dentro de unos 20 o 25 minutos, abrir para preguntas. Leyes. Las leyes de comida, en los judíos se conoce como kosher y en el Islam se le conoce halal. Alimento. El cerdo. Para el judío está estrictamente prohibido. Y para el islámico también. Para algunos cristianos no hay restricción. Para otros, algunos los rechazan. Mariscos están prohibidos en el judaísmo. Pero en el Islam, permitido mayormente. Alcohol, permitido con mesura. Hay una medida de 3 onzas únicamente para el judío practicante. No pueden beber más de eso. Y dice, en el Islam está prohibido totalmente. Absolutamente. Carnes, el res y pollo, solo si es certificada como kosher, como que lo sacrificaron correctamente, lo desangraron correctamente. Eso tiene una técnica y ellos certifican ese tipo de carne. En el halal, en Islam, solo si es un proceso no lo quise explicar aquí, pero en el documento que le vamos a proveer lo va a poder ver. Es un proceso más o menos como el de los judíos, que tiene que estar limpio y hecho de una forma específica y tiene que estar certificado por la salubridad islámica. Lo mismo que la organización que certifica las comidas kosher. Carnes y lácteos están prohibidas. Está prohibido las hamburguesas que estén con queso. McDonald's abrió en Israel y tuvo que cambiar toda su forma de hacer las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Los productos. Y eso es bien interesante, búsquenlo, se van a reír. Y en el Islam no hay restricción. Puedes comer toda la carne y los lácteos que obviamente que no sea ni cerdo, que no sea cerdo.
Y el ayuno, en el judaísmo está el Yom Kippur, que son 25 horas completas, pero en el Islam el ayuno es 30 días de día, sin agua. Así que no sé cómo hay gente que se mete, ¿verdad? Se convierte en eso, ¿verdad? Y yo respeto eso. Las vestimentas religiosas, lo que se ve en la calle. Un judío, una vestimenta judía, lo normal que va a ver a un judío con un gorrito en la cabeza que se conoce como kippah. Algunos usan talit en los momentos de la oración. La mayoría usan talit en el momento de la oración. El tefilín, que son las cajitas que se ponen en la frente, los judíos. Ahí tienen pergaminos con la palabra, con un mandamiento. Y los que se ponen debajo del brazo izquierdo, cerca del corazón, con unos amarres que tienen unos significados y unas cuentas numéricas que tienen un significado, etc. No voy a entrar en esos detalles en esta hora. Entonces, la vestimenta islámica, la que usted ahora está viendo por muchos sitios, está el hijab, que es el pañuelo que cubre el cabello y hasta el cuello. Ese es el más común en Occidente. El Corán ordena como un tipo de modestia. Está el niqab, que cubre el rostro excepto los ojos. Más cultural, en el ámbito del Corán, Golfo Pérsico y zonas que se están convirtiendo. Está el burka. Ese es el que usted no ve nada. No ve nada. Usted no sabe si es hombre o mujer. Lo que está debajo, porque no es una rejilla, es como un moquiterito pequeño. Ellos ven, pero usted no ve nada para adentro. Y está el tobe, que es la túnica larga blanca que los hombres árabes usan. No es obligatoria religiosamente, pero es cultural. Todo musulmán camina con una toga, una túnica como esa, completa hasta abajo. Muchas mujeres con hijab en Occidente lo usan por elección propia. Pueden no estar de acuerdo y al mismo tiempo tratar a esa persona con dignidad. Cuando usted la vea, usted pues, no le gusta cómo se ve o se siente amedrentado usted, pero recuerde que esa es su cultura. Como si nosotros nos pusiéramos una pava de estas jíbaras, bueno, los que son puertorriqueños, ¿verdad? Y camine por ahí con una pava. Si esa es tu cultura y te sientes bien con eso, pues las otras personas te van a respetar. Es de la misma forma que nosotros tenemos que honrar, ¿verdad? No es que estemos de acuerdo, pero ellos merecen, estas personas, aunque estén equivocadas, es como cualquier persona que peca, que nosotros tenemos que tener también una consideración y buscar la forma de poder atraerlo hacia Cristo, manifestando a Cristo. Familia y comunidad. ¿Cómo se manifiestan la familia y la comunidad? Matrimonio, divorcio, hijos y lo que se conoce como la ley Sharia. Dice, ¿verdad? La familia islámica, la familia judía y la Sharia. La Sharia es la ley que establecen dentro del Islam, que también está oyéndose mucho aquí en Estados Unidos. Usted ha oído mucho que se está hablando de esta ley y hay que conocer todas estas cosas por eso mismo, pues se están dando ya en Estados Unidos. Dice, familia islámica, el nikah es el contrato civil religioso, requiere consentimiento para el casamiento, ¿verdad? Y dote al hombre, del hombre a la esposa. Se permite poligamia hasta cuatro mujeres.
según el Corán 4.3, con trato igualitario. Por eso es que hay muchos que exageran, ¿verdad? Y usted ve mucho maltrato. Pero el Corán dice que con trato igualitario. En la práctica, en Occidente, eh, hay monógamos. Eh, tienen una, una mujer, una esposa reconocida. Puede que tenga concubina, pero ante la ley se reconoce a una de ellas. Divorcio. El hombre puede pronunciar la palabra talak y queda divorciado con esa. Aquí no salió muy bien el proceso, es más complejo. La mujer tiene más problemas para poder divorciarse. En la familia judía, identidad judía la identidad judía se transmite por la línea materna. Eso fue un cambio que hubo, pero al principio era a través del padre, pero ahora con la ley, una ley que se estableció hace unos cuantos siglos atrás, la mujer es la que lleva la línea de identidad judía. Si tu madre es judía, eres judío. Si tu madre no es judía, aunque tu papá sea judío, no eres judío. Es tal que tú vas, ese es un contrato matrimonial escrito que garantiza los derechos de la esposa. Eso tiene garantía legal dentro del judaísmo. El divorcio, el esposo entrega un documento y la mujer no puede volverse a casar. Si esa mujer es divorciada, no se puede casar nuevamente. De ahí salen muchas costumbres dentro del cristianismo. La ley Sharia, vamos a hablar un poquito aquí a grandes rasgos, porque en una presentación posterior voy a estar hablando sobre esto un poquito más profundo. Dice la ley Sharia lo que no es lo que los medios muestran. Arabia Saudita y Afganistán creen en castigos corporales, restricciones severas. Eso es lo que nosotros vemos en la televisión. En el occidente, en Europa y en Estados Unidos, Sharia personal y familiar únicamente. Dentro de ello, nada más. La ley civil siempre prevalece. La ley civil de estos países. Por eso es que aquí se está tratando de perseguir ese tipo de acción, porque no está permitido. Aquí hay una sola ley y es la que establece la Constitución de los Estados Unidos. Punto. La ley Sharia no tiene inherencia en la vida de la vida del americano, pero también dentro de Estados Unidos ellos no pueden imponer una ley en una comunidad, etcétera, como están intentando. O lean las noticias, pues están intentando. Aquí ya en la Florida intentaron comprar unos terrenos y establecer una ciudad, se llaman las ciudades épicas, y dentro de esa ciudad épica solamente es para islámicos o musulmanes, y no permiten que entre más nadie, y ahí quieren establecer una ley sharia, y hubo un revuelo y pararon todo ese proceso. Temer a todos los musulmanes por Arabia Saudita sería como temer a todos los católicos por la Inquisición medieval. Hay que discernir, y el discernimiento es la clave para nosotros poder manejar todo lo que estamos recibiendo. Vamos para otro capítulo. Islam y judaísmo cara a cara.
lo que tiene en común cada uno. Tienen un solo Dios. Esto es lo que lo que está lo que están más afines, ¿verdad? Cada uno contiene esto. Dice, tienen un solo Dios, tienen leyes de alimentación, tienen oración estructurada, tienen tradición oral, tienen ley religiosa total, circuncisión, comunidad de fe, comunidad fuerte y esperanza mesiánica. Ambos, las dos religiones tienen exactamente esto en común. Vamos para la próxima. Sus diferencias fundamentales. En las diferencias fundamentales estoy poniendo el aspecto, ¿verdad? La fundación, libro sagrado, Biblia anterior, sobre Jesús, sobre Isha, salvación, proselitismo. Y aquí desgloso lo que cada uno, pues ellos entienden, ¿verdad? En la fundación, el pacto divino de Abraham hace 2000 años antes de Cristo, y confirmado por Moisés en el Sinaí. Dios confirmándolo a través de Moisés. En el Islam es la revelación de Mahoma, y eso es reciente, eso fue en el siglo VII después de Cristo, hace un par de añitos atrás. Está el libro sagrado, en el judaísmo está el Tanaj, que son los profetas, escritos, etcétera, como vimos, y en ellos están el Corán. La Biblia anterior es la revelación de Dios para ellos, ¿verdad? Cómo ellos ven el escrito. Vamos a poner, antes de enviárselo, voy a corregir esas palabritas. Los escritos sagrados de ellos, para los judíos, es la revelación de Dios, preservada y verdadera. En el Corán, en el Islam, perdón, fue corrompida. La Biblia que nosotros tenemos está corrompida, que solo es el Corán el perfecto. No hay más nada más que eso. Sobre Isha, Jesús, en el judaísmo, Jesús no es el Mesías. Fue un rabino que fue ejecutado en el siglo I. Así lo ven en grandes rasgos. En el judaísmo. Está en el Islam. Jesús, Isha, es un profeta importante que nació de una virgen, hizo milagros, pero no es el Hijo de Dios. La salvación en el judaísmo es por el cumplimiento de la Torah y la misericordia de Dios, sin expiación sustitutoria. Lo que hizo Jesús no lo contemplan ahí en el judaísmo. Por eso es que no creen en el Jesús que nosotros creemos. Pero la Biblia también confirma que Jesús es el Mesías, etc. En el Islam, la salvación es por obra, pero también por misericordia de Dios, el Alá, sin garantía de salvación. Y el proselitismo en el judaísmo no se puede hacer proselitismo. Usted va a Israel y hace proselitismo a favor del cristianismo, puede, si es extranjero, lo van a deportar. Si usted está viviendo allí, puede ir a la cárcel, aunque usted no lo crea. En el Islam, sí, puede hacer proselitismo. Tú puedes hacer lo que ellos están haciendo. Están convenciendo a otras personas de seguir convertirse al Islam. La raíz del conflicto israelí-palestino no es solo política, es teología. Ambos reclaman la herencia de Abraham e Isaac.
Vamos a la próxima. Tengo que arreglar porque se movieron algunos cuadros. Vamos a terminar. Vamos a ver si terminamos ya esto. ¿Cómo vivir con ellos? Bien importante. 10 situaciones. Tu vecino musulmán rechaza la pizza de pepperoni. Eso no es desprecio. Es su religión. Es su forma de alimentarse. Puedes seguir siendo amigo, pero no te va a comer lo que tú le puedas hacer, a menos que tú te enteres de lo que ellos comen y puedas presentarle algo y que tengas la oportunidad en ese momento también de hablar de, de, de Cristo, Isha o Isa. Tu compañero judío no llega a los viernes por la tarde, ya tú sabes que está celebrando su servicio religioso. Escuchas el Adán. ¿Sabes lo que es el Adán? Los altoparlantes estos llamando a las mezquitas cercanas 5 veces al día a todo volumen. Ya usted sabe que esa es la oración islámica. Ya en muchas ciudades de Estados Unidos se está oyendo 5 veces al día a todo switch. Tipo como allá en Puerto Rico, la tumbacoco. Un musulmán rechaza darte la mano el sexo opuesto. Usted no puede saludar, un hombre no puede saludar a una mujer musulmán de la mano. Pues eso es faltarle el respeto. Y tu hijo tiene un compañero judío, pero falta en septiembre y octubre, pues sabe que está en la fiesta de los tabernáculos, Rosh Hashanah. Y aquí, pues, volvemos, ¿verdad? Estoy dando algunas interacciones que usted puede y va a poder experimentar en algún momento. Y lo que dice la Biblia de forma, respuestas bíblicas, con verdad, etcétera. Aquí les doy también otras formas de poder acercarnos a un judío o a un islámico o musulmán, y lo que aceptaron lo que corrige la Biblia y nuestro llamado a qué hacer. Mira, usted lo tiene bastante resumido aquí. Yo voy a mover las líneas, ¿verdad? Y ponerlas un poco más correctas, porque se movieron al convertirlas a PowerPoint. Pero Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, fue el que declaró esto. El miedo al Islam es comprensible por muchas cosas negativas que están resaltando y están metiendo mucho temor al hombre. Sí, tenemos que cuidarnos de la conversión. Ellos son muy insistentes, muy sutiles. Lo hemos visto en la pastora Edna y yo ahí en Lakefront Park, pero tenemos que saber tratar con ellos, no con odio, sino con amor. El silencio como es complicidad. El evangelio no tiene pasaporte. Así que hasta aquí le abro, ¿verdad? Digo, la última expresión que pongo es el deseo de mi corazón para con Israel, es que sean salvos. Y también para Ismael. Eso lo añadí yo. No estoy alterando la Biblia. Pero sobre Ismael hay una bendición de parte de Dios. Tenemos que siempre tener eso en cuenta. Independientemente, como en cualquier otra religión, hay gente que han distorsionado los principios
y aunque son los pocos, son los más que se ven y los más que se oyen. No todos los musulmanes islámicos practican la violencia. Son gente respetuosa, son gente amable, son gente servicial. Y desde ese punto nosotros tenemos que entender que también son criaturas hechas por Dios a la imagen y semejanza de Él, y tenemos que tenerle también un grado de honra y de dignidad hacia ellos como personas. Y con misericordia y amor, porque son también recipientes, son candidatos a ser recipientes de una salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos tenemos que dirigir. Así que hasta aquí les doy ahora la palabra para que hagan las preguntas. Y tan pronto esta noche yo corrija los movimientos que estuvo el PowerPoint, les envío en el chat, lo pongo para que ustedes lo puedan ver y estudiar. Preguntas. Una pregunta que usted tuvo, se le ocurrió, o yo, que tenga que ver con lo que hablamos aquí. Creo que abarcamos bastante, no profundamente, pero en grado general. Abro el micrófono. Bueno, pregunta, Pastor. ¿El Evangelio en el Corán que refiere a Jesús es igual exactamente al nuestro? ¿O este omite las palabras de Jesús cuando Jesús, o sea, cuando Jesús, todas las veces que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy toda esta, es exactamente igual? El Corán, el Corán no tiene el Evangelio, Ok, pero sí a ellos se les eh, reconocen el Evangelio, pero ellos, las personas que están en autoridad, Mahoma estableció de que el Corán, que el Evangelio estaba corrompido. Aún así, el Corán tiene una sección, no en los surah, no en los alidas, que fue lo que le añadió este eh, Mahoma. Ellos tienen que leer el Evangelio de Isa una vez en su vida. Lo mismo que una vez en su vida hacer peregrinación a la Meca. Eso es obligación de cada musulmán dentro del Islam. Por eso que cuando fuimos a Tarifa nosotros entregábamos un evangelio en el idioma árabe y en el idioma de la persona, en francés, inglés y en español. Eh, pero ellos no lo sabían. Edna Torres, pastora. Y para aclarar un poquito, el evangelio que entregábamos es el que nosotros Sí, tenemos. No es uno cambiado ni nada, sino el evangelio que leemos de Jesús en el libro de Juan, ese es el que ellos leen. O sea, el que ellos leen, no el que nosotros le entregamos a ellos. exacto. Pero en el Corán como tal no vas a encontrar palabras del Evangelio. A ellos lo buscan y lo encuentran y lo leen. La instrucción Ok. está ahí. Ashley. Pastor, mi pregunta es sobre la parte donde hablaste, lo que el Islam dice de Jesús, Isa, si para ellos es un solo Dios, Alá, ¿cómo es, cómo también, cómo ellos reconocen a Isa como la palabra de Alá y el espíritu de él? O sea, ¿cómo trabaja eso? Tengo un poco de dudas ahí. Sí, porque él representa un profeta más. Ok, De hecho, más profundamente, en el Islam entienden que Isa, que va a regresar,
va a regresar como profeta y el Mesías que está esperando el Islam va a ayudar. Este Jesús que ellos creen va a ayudar a convertir a toda la humanidad en Islam, en musulmán. Entonces, de ahí se puede decir que estaríamos hablando del anticristo. Esa es una postura dentro de la profecía, el sistema profético cristiano. Pero eso tenemos que estudiarlo un poquito más, porque se puede entender de esa forma, que ese redentor que va a llegar, obviamente no es el que nosotros, y la Biblia que nosotros tenemos, que fue primero que el Corán. El Corán fue hace 7 siglos, en el siglo 7. La Biblia que tenemos nosotros hace 4.000 años, aproximadamente unos 3.500 años. O sea, tiene una cantidad de evidencia histórica que el Corán. Así que en esa parte sí podemos entender que este Mesías, el Mahdi o el Mahdi, que están esperando para ser el profeta, el anticristo, y Jesús viene siendo el profeta del anticristo. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Dentro del Islam. Por eso hay que entender las posiciones. De hecho, yo voy a entrar en la diferencia de la profecía de ellos. Hay unas cuantas cosas que tenemos que entenderlas para saber lo que está pasando ahora mismo. Ajá. ¿Alguien más? Aide. Sí, me gustaría escuchar, pastor, si se puede, un poquito más de los principios de este Mahoma y cómo él se autoproclamó, porque como a él es que ellos siguen, él es como que después de Alá, él es su máximo. Pues, ¿cómo se autoproclamó él? Mahoma era tenía conocimiento del cristianismo, tenía para esa época que estaban ya empezaban las cruzadas y un montón de otras cosas más, y por la barbarie, lamentablemente tengo que decirlo de esa forma, la barbarie de las cruzadas, que mataban a todos que no fueran católicos romanos, ¿verdad? Y se instituyó la hoguera, etcétera. No solamente los musulmanes fueron perseguidos, mucho más a los judíos por haber matado a Dios. O sea, esa fue la excusa. Y el odio que se genera, obviamente viene este hombre que proclama que un ángel que Dios envió le dijo y le dio todo un códice de estructuras, 114 capítulos, y él lo escribió a mano, según se lo dictaba Gabriel, el ángel Gabriel, y empezó a hablar sobre esto. Ahí empiezan a tener adeptos, ¿verdad? Así empiezan todas las falsas doctrinas y falsas religiones. Empiezan con unos pocos, los convencen, estos pocos hacen un evangelismo extraordinario, porque ellos lo creen, lo viven y se van hasta la muerte por lo que creen. Y eso va contagiando, van impactando en aquellos que están decepcionados por el sistema religioso tradicional. No estoy hablando solamente del catolicismo, sino de todas las versiones del cristianismo. Pero es por la persecución, por la decepción,
por las barbaries que hicieron en la era medieval, etcétera. Y al oír lo bonito que se escribió el Corán, yo tengo un Corán y lo voy leyendo poco a poco para poder entender la mentalidad de ellos, no para convertirme. Pues ya yo estoy bien cimentado en lo que creo, pero tengo también que conocer cómo es la mentalidad de ellos para poder tener la habilidad de parte de Dios y el Espíritu Santo me guíe para poder hablarle a un musulmán. De hecho, en Marruecos, nosotros estuvimos con un jeque. La pastora está aquí. Y en Marruecos nosotros estuvimos sentados a la mesa, yo a la mano derecha del jeque islámico. Y fue una persona muy, muy, muy amable. Y me abrazó, me declaró una bendición muy, muy correcta. No tuve reparo en lo que recibí de él, pero yo también le expresé una bendición de parte mía, desde la posición mía como cristiano, pastor cristiano, y me la permitió. Así que por eso les digo, no todos los islámicos son lo que ustedes ven por ahí. A la mujer se respeta dentro del Islam, pero hay otras tendencias dentro de toda religión, ustedes lo saben, en este caso dentro del Islam, otras tendencias que maltratan a las mujeres. Katy. Pastor, ¿cómo maneja el Islam el tema del perdón de pecados sin un sacrificio como el de Cristo? Pecados como tal, ellos no lo contemplan así como nosotros lo contemplamos. Todo es por obra. Tú pagas, por ejemplo, hacer lo que están haciendo en la tendencia, como te digo, las tendencias que hablamos nosotros, terrorismo, ellos lo hacen porque se ganan el cielo. Y que cuando vayan al cielo, ellos van a tener 10 mujeres. 10 vírgenes. Tampoco mujeres, 10 vírgenes. Y entonces, esa forma, eso es un acto que ellos hacen para poder ganar el cielo. Y así, por cualquier otra situación que surja, ellos hacen un acto de obra para subsanar lo que hicieron. Pero así como nosotros pedirle a Alá que los perdone, etc. No, Alá, según ellos, Alá le impulsa a hacer lo que están haciendo. Si tú no te conviertes al Islam, tú eres yo tengo una palabra, un infiel, y te tienen que matar. Con eso ellos cumplen con Dios, porque eso es lo que ellos dicen que Dios les exige. ¿Alguna otra pregunta? Nadie más. Bueno, pues entonces si no hay ninguna otra pregunta, si no la quieren hacer aquí, me la pueden hacer a mi WhatsApp, a la cuenta que tengo en WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp, pero a la cuenta que yo tengo en WhatsApp me la envían. Yo busco la forma de clarificarlo en lo que ustedes están necesitando entender. Y les adelanto que si tengo el tiempo,
que la próxima conferencia que vamos a traer es la de Gog y Magog. Que también hay muchas preguntas, mucha desinformación, muchas cosas que tenemos que descifrarlas para que usted pueda tener una idea clara. También se le va a proveer el material que se hizo y poder, para que usted pueda ayudar a sus hijos, sus nietos, a entender un poco más lo que está sucediendo. Porque ni siquiera el gobierno de Estados Unidos sabe lo que está pasando. Eso es lo que yo he podido ver por todo lo que están sucediendo. Anyway, esa fue una opinión personal, no es una opinión bíblica. ¿Alguien más? ¿Ah? Bueno, pues tengan un buen día, buenas noches, un buen sueño a los que están en esta hora y descansen, son necesarios. Gracias, bendiciones a todos. Gracias.